los videos de ahí, dale. Dale. Yo te voy indicando cuáles vamos viendo. Perfecto. Anfitrión, ahí está. Bien. El cine, incluso en sus orígenes, es discutido hasta cómo empezó. Se considera que el cine mudo eran 16 fotogramas. Recuerden, el cine es un montón de fotitos que pasadas rápido uno tiene la sensación de continuidad, de movimiento. Es más, etimológicamente, cinematógrafo significa, en griego, cinema, grafos, discurso. Significa algo así como el discurso, un discurso de imágenes. Contar con imágenes sería. Etimológicamente la palabra cinematógrafo representaría algo así como una narrativa en imágenes. ¿Qué implica esto? Ya desde el vamos nos está poniendo en un lugar diferenciador. Si yo la película, tapándome los ojos, la entiendo, es mala. Repito, si yo me tapo los ojos y escuchándola entiendo todo el argumento, la película es mala. No está teniendo una narrativa en imágenes, está hablando, está volviéndose conversacional. Que haga radio, que el director haga radio, que haga televisión, pero hacer cine es imágenes. Es el arte en imágenes, que además la palabra acompaña. Lo fundamental es la imagen. Cuando hablamos de fotograma, hablamos de fotografía, del valor de la fotografía. Ahora vamos a charlar también qué es la fotografía en sí. Entonces, es una narrativa que cuenta en imágenes. ¿A qué voy? El sonido, lo vamos a ver después, hay una cosa que se llamó el efecto Kuleshov, que lo vamos a ver lo que es el montaje, cómo, bueno, ahora lo vamos a charlar. Pero puntualmente, siendo concretos. El primer rasgo, hay discusiones sobre cómo empezó. Incluso se lo atribuyen a Thomas Edison, que en Estados Unidos llegó a descubrir que podías mirar, pero para una sola persona, una especie de parecido a lo que antes eran, se van a acordar los que tienen mi edad, que tienen 26, 27 años, digo, se van a acordar bien cuando era que pasaban las diapositivas. ¿Se acuerdan que la diapositiva pasaba y tac, tac, un corte y otra diapositiva, corte y otra diapositiva? Me lo contó mi abuela esto, yo no lo vi. Pero decía, el cine inicialmente era medio así, pasaba como una imagen que vos veías el corte entre imagen y imagen, cuanto más rápido lograbas pasar esa imagen, más sensación de continuidad te daba. Lo primero que tenemos de esto, Mato, ¿tenés ya el video listo ahí? Caballo en movimiento y los hermanos Lumière, entrada y salida de la fábrica y la llegada del tren. Perfecto, un capo. Digo, el caballo en movimiento fue para alguna, en 1886 creo que es, fue la primera muestra donde se concibió la posibilidad de hacer movimiento con fotos. De la foto general de movimiento. Seguidamente los hermanos Lumière van a mostrarnos las entradas y salidas. Bueno, ahora les cuento los hermanos Lumière. Esta es la primera. Era una escena de secuencia de caballo. Tipo fotogramas son. Exactamente. Eran fotogramas que pasaban de corrido y que daban esa sensación de movimiento. Incluso a esta pequeña secuencia se le criticó que a veces el caballo, si lo parás en un momento, parece tener las 4 patas en el aire. Entonces decían que no tenía credibilidad. Esa es la primera crítica que se le hizo. Los hermanos Lumière, en cambio, en Francia, para muchas personas los consideran los inventores del cine. ¿Por qué? Porque filmaron escenas muy cortitas, vamos a ver 2 de ellas, hay 6 o 7 testimonios. Las 2 más conocidas que dan origen para muchos a la historia del cine son la llegada del tren y la salida de la fábrica. Era una cámara fija filmando la llegada de un tren. Sin embargo, cuando se invitó a contemplar este supuesto invento, la gente veía llegar el tren y claro, visualmente no estaban acostumbrados, cuenta el anecdotario, la leyenda cinematográfica, que se tiraban de las sillas, porque pensaban que el tren se les venía contra ellos. Era tan real lo que vivían, que estaba tan poco acostumbrada en los ojos y la cabecita, que se tiraban para atrás, como que el tren le generara un escozor. Vamos a ver esos 2 pequeños cortos de los hermanos Lumière, la llegada del tren y la salida de la fábrica. Habrá sido como cuando empezó el showroom en los cines, ¿no? Exactamente. Ahora vamos a charlar todo eso tal cual. ¿Quién, Patricia, bro? Sí, yo, Patricia. Sí, Pato, ahora vamos a charlar todo eso, exacto. Y cuando te metías esas buenas vamos a charlar. Este es el corto La llegada del tren. Fíjense, tan simple como eso, llega un tren. Hoy a veces se lo pasa musicalizado. ¿No tiene música, Mato, ese? Me parece que se va con música. La llegada del tren es musicalizado porque recuerdo la sonoridad. Exacto.
Perfecto. Recuerden el tren también, tuvo una novedad para la época. Fíjate si tenés a mano también la salida de la fábrica. Así empezó el cine. Esta es la historia de sus comienzos, sus orígenes, que llegó hasta nuestros días. Algo. Está bien, perfecto, está ahí. Hasta ahí, una referencia. Gente obrero saliendo de una fábrica. Años después, unos poquitos años después, Alice Guy, se escribe Alice Guy, funda un corto de 1 minuto que para muchos es ahí donde empieza la narrativa cinematográfica. Hasta que era una cámara que filmaba. Se mostraba fotos pasadas de corrido y hay quien cree que era el no sé qué de los repollos, ahora vamos a ver en el corto, del nacimiento de los repollos, no, el hablar de los repollos, una historia de 1 minuto, es la primera historia de 1 minuto que hay una pequeña narrativa. En las escuelas de cine en general se atribuye que ahí nace, con Alice Guy, nace la verdadera narrativa cinematográfica. ¿Lo tenés ahí a mano? Como verán, empieza la primera idea de contar una historia en cine a través de imágenes y es un cine mudo, pero eso no implica sin sonido. La música empieza a cobrar un rol protagónico que mantiene hasta nuestros días. Es ahí tal vez un punto para mudar a nuestro presente. El sonido marca cualquier situación de una obra. Vamos a terminar nosotros este encuentro de hoy viendo una imagen justamente superpuesta con otro sonido, cómo nos cambia la significancia. Si yo pongo una pareja viniendo por la calle, camina uno de cada lado, y le pongo música de suspenso, me predispone a pensar que hay un asesinato. Le pongo música de terror, me predispone a pensar que algo muy malo va a pasar. Le pongo música romántica, me predispone a pensar que se van a besar. Y la música nunca decepciona en el cine. Quiero decir, lo que la música, el clima que genera, lo genera para que se concrete lo que suponemos que va a pasar. No juega con no estafa al espectador en eso, a la espectadora. Si vos suponés, te predispone para ese lugar. Entonces, la música cumple un papel central, digo, para aquellas personas que tienen la estúpida costumbre de comer pochoclos en cine y te impide escuchar la música o los sonidos que suceden en la película, que forman parte de un todo, ¿no? De un combo. Entre esa lógica también, yo creo que lo he contado en otro contexto, lo voy a repetir porque hay mucha gente nueva. Hay una película llamada La Strada, de Federico Fellini, de los 50, que la protagoniza Giulietta Mazzina y Anthony Quinn. San Pantano se llama el personaje de Anthony Quinn, sale de un bar con Giulietta Mazzina, la cámara de Fellini se va con un caballo, amanece y vuelve San Pantano, que es Anthony Quinn. Después de haber estado con Sofía Loren, vuelve caminando por la calle. Yo dije, ¿qué coño significa ese caballo? ¿Qué quiere decir ese caballo y por qué ese caballo representa algo que se fue a tener sexo y el caballo? Pensé en serio por la masculinidad, el miembro viril del caballo, que es un superhombre, pero no me cerraba. Digo, ¿qué metáfora enroscada? ¿Qué traía los pelos? Encima Fellini, no es que lo hizo el chico acá enfrente, estaba estudiando cine, y che, acá una significancia importante hay, no existe el porque sí, en los buenos artistas, mucho menos en los buenos directores. Entonces no me cerraba. En un curso que hice de crítica cinematográfica con Amílcar Moretti, un crítico del diario El Día, me explicó una hipótesis que me cerró por todos lados. Ese caballo representaba el sonido del reloj, una metáfora sonora. El andar del caballo era semejante al andar de las agujas del reloj. Era el paso del tiempo. En lugar de enfocar un reloj, buscó una manera creativa y sonora de construir metáforas. Dije, qué bárbaro, qué belleza, qué delicia, qué delicadeza. Y repito, si estoy con el celular o pendiente de otras cosas, me voy a perder situaciones maravillosas como esta. El cine tiene estos grandes guiños a las espectadoras y a los espectadores atentos. Hay como un cine paralelo a la película. Si uno sabe mirar, y no saber ver no es un acto de, por favor, de superioridad ni de elitismo, para nada, ¿eh? Es un acto de entrenamiento visual. Es contar las herramientas para entrenarme a mirar más allá de lo aparente. Para quedarme a ver eso, los planos, la cámara, la música, cuánto del fondo iba negro,
cuándo acerca la cámara, cuándo la aleja, cuándo hace un picado, un contrapicado, qué momento, a ver, elige, para qué elige esa narrativa. Si yo te voy a contar una historia triste en un plano general, primero al actor lo mando a la hoguera, porque no se luce nada, o a la actriz, no tiene margen a lucirse. Segundo, al espectador le genera distancia. Yo veo a alguien llorando a la distancia, ahora yo te hago un plano general acá, y te digo, no, pero ¿cómo voy a hacer? A vos te llevo a la misma emoción. Los planos tienen una función estética, narrativa, argumental, no es porque sí. Me pongo donde quiero la cámara. Después vamos a ver también algo de eso. Y vamos a ver cómo lo manejan algunos directores. Hay directores que hacen delicias y tienen un estilo de filmar propio. Kubrick, Lynch, Hitchcock, Orson Welles, Chaplin, o más grande, me lo voy a tatuar. Me tatué Cronopio, el próximo es Chaplin acá. O Don Quijote o Chaplin acá. Un referente enorme, artístico, ideológico y en todos los sentidos, un monstruo. Chaplin nació en la calle, era pobre y cuenta el anecdotario que él iba caminando por la calle y pensaba, yo soy el mejor actor que existe en el mundo. En 1910, donde todavía el cine estaba recién nacido. Pero antes de adentrarnos en Chaplin, de quien también vamos a ver algunos pasajes maravillosos, y de quien convido a ver su obra completa, vean Tiempos Modernos, de 1930, la metáfora acabada de la alienación laboral, de la explotación, de trabajar de lo que no te guste, de casarte con alguien que no te late, del miedo a la soledad, de hacer todo por plata. 1930, yo no sé si él fue un genio o nosotros como sociedad muy precarios que seguimos, nos sigue sonando actual la película, tristemente actual. Y después de ver Tiempos Modernos, miren el pibe, miren el gran dictador y cierren con Candilejas y explótense los ojos de amor. Si quieren ver cómo es transmitir el amor en imágenes, vean Candilejas de Chaplin. Una belleza, podría verla todos los días de mi vida y seguir disfrutándola. Una belleza cinematográfica. Chaplin escribía los guiones, los protagonizaba, los dirigía, los editaba y los musicalizaba. Y si era necesario, los bailaba. No, un distinto, que por Tiempos Modernos y por otras acusaciones, en el macartismo en Estados Unidos lo acusaron de comunista, especialmente porque en Tiempos Modernos hay una escena que él sale de abajo de una fosa y se suma a una marcha con banderas rojas, que sonaban a anarquismo o a comunismo en años de Sacco y Vanzetti, años picantes para ser anarquista en Estados Unidos. Lo acusan años después de macartismo y lo hacen exiliarse 20 años, se va a Estados Unidos 20 años. Y cuando vuelve a recibir el Oscar, lo vamos a ver acá lo que pasa. Es la entrega del Oscar honorífico, creo que es en el 73. Bueno, vamos a ver lo que pasa, a ver si anticipo. Pero antes vamos con El viaje a la luna de Georges Méliès. Georges Méliès, en 1902, creo que es 1903, hace el primer cortometraje de unos minutitos más extensivos y hace El viaje a la luna. A partir de ahí se plantea la posibilidad de un cine totalmente fantástico, que rompa el realismo. Ya no era el hada que nacía. Decíamos, vamos a ver Georges Méliès, El viaje a la luna, y la posibilidad de hacer fantasía y ficción con cine. Viaje a la luna. Gracias, Mato, hasta ahí. De estos comienzos narrativos surge el cine mudo,
tomando Buster Keaton y Chaplin su protagonismo. Chaplin, para 1913, debuta, empieza con cortos y logra tanto auge y tanta repercusión que para 1917 ya tenía posibilidad de, pasaba de un niño de la calle a tener posibilidad de acceder a tener su propia productora. 1919 lo logra y a partir de ahí se vuelve un artista totalmente independiente. Filma lo que quiere, con el presupuesto que tiene, con su propio dinero, escribe lo que quiere, elige al elenco, se vuelve el primer artista cinematográfico independiente donde marca un rumbo. Che, va por acá la cosa. Va por acá. La autogestión, la confianza, la inversión en el arte y centrar ahí todas tus energías. Va por ahí. Entonces ya hasta en eso nos marca una referencia, ¿no? Un estar siendo en el mundo artístico. Y graba todas películas con un enorme compromiso emocional, que no es un detalle menor. Las películas de Chaplin no son lacrimógenas, pero tienen mucho de autorreferencia, del dolor padecido. Pasa algo semejante a Leonardo Fabio en Argentina. Yo hoy armé la lista de 220 películas de la historia del cine, pero las del cine argentino las dejé para la semana que viene. Vamos a dedicarlo que sea media hora en la clase al cine argentino, que tiene otra lógica, otra historia, otro modo de actuar, otra corriente de directores y directoras. Fabio es tal vez el Chaplin argentino. Crónica de un niño solo de Fabio, que él creció en orfanatos, Leonardo Fabio, es una referencia muy, muy particular a los 400 golpes de Truffaut, un peliculón de François Truffaut, decíamos, de la década del 60, ya charlaremos. Cuando vean los 400 golpes, para todos los que estudien cine, televisión y teatro, traten de imitar la cara que hace al final ese nene. Es un desafío actoral de la remil hostia. Imitar la cara de ese nene al final, imitar la cara del profesor en la ola, la que hace cuando va detenido y levanta y ve a la cámara, poco a poco y levanta y hace la cara a la cámara, son dos enormes desafíos gestuales para los que buscan el arte cinematográfico sobre todo. Decíamos entonces, retomando, Chaplin, Buster Keaton, súper conocidos, pero niveles multitudinarios de popularidad, de aceptación, de aprobación social. Incluso de Chaplin se dice que Chaplin, Mick Jagger y Warren Beatty son los únicos 3 hombres del siglo XX que tuvieron sexo con más de 10.000 mujeres. De Chaplin se tiene una vida sexual totalmente libertina. ¿Cómo se llama la película acá el profesor? La Ola. La Ola. Bueno, igual está en la lista que les puse. Peliculón, La Ola. Este es el que... ¿No vieron esto? Si vieron esto se acordarían a lo que me refiero. Sí, Moni, los que están en escuela, y además es muy común verla en las escuelas, es una película muy interesante para charlar y debatir en ambientes escolares. Como Entre Muros, de Laurent Cantet, otra linda película para ver en ambientes de secundario sobre todo. Decíamos, volviendo a esto, ¿qué nos importaba? Chaplin, Buster Keaton, toda la popularidad, toda la fama, todo el reconocimiento. Sin embargo, a final del siglo XX, a final de la década del 20, el cine se vuelve sonoro. Y Chaplin queda en un debate. Buster Keaton queda totalmente olvidado y postergado, como le pasa a muchísimos artistas cómicos de esa época. Si lo piensan, pasó con Los Tres Chiflados, pasó con Abbott y Costello, pasó con El Gordo y el Flaco, pasó con los hermanos Marx, con Groucho Marx y los hermanos. Digo, artistas que tuvieron un momento de mucha gloria y que de repente hubo un cambio en la sociedad y su humor quedó trillado, quedó abolido, quedó anacrónico, era de otra época, ya nadie se reía de lo que se habían reído hasta hace un año de manera hasta exacerbada. Y no se pudo readaptar. Buster Keaton tiene grandes depresiones, tiene una depresión profunda, y Chaplin se debate entre el cine sonoro o el cine mudo, y se mantiene en su impronta de hacer cine mudo, a contramano, a contracorriente de la tendencia de la época, hasta que en 1939, con Lo que el viento se llevó, surge el cine a color. Y ahí sí ya era más fuerte la cosa, porque la apuesta de blanco y negro también para Chaplin era una concepción estética, no era azarosa. Digo, el blanco y negro representaba vidas en blanco y negro, representaba destinos en blanco y negro, Entonces, incluso cuando vean cine en blanco y negro, no caigan en el populismo, en el decir popular de, ay, no, blanco y negro no miro. El blanco y negro es una concepción estética descomunal. Si miran El Artista, si miran Nebraska, una película canadiense que también puse en la lista, hermosísima. Digo, el cine en blanco y negro es una postura estética, está contando algo también eso. No es casual, no es que no tengan plata para hacerlo. Hay una búsqueda atrás. Vamos a tratar de resignificar cuál podría ser la intención, la hipótesis posible para leer esa narrativa que nos están contando. Entonces, Rodri, sí. Soy yo, Pati. ¿Y a qué se refiere con lo de la estética del blanco y negro y el destino de... No me acuerdo la palabra que dijiste. ¿A qué se refiere bien? ¿Qué era lo que quería reflejar Chaplin con lo del blanco y negro? Claro, no sé si mirá, entiende la pregunta. Exacto. Primero agradezco tu confianza en mí. Si yo te respondiera eso con certezas, haría lo mismo que critico. Y es la parte mía de la que más quiero cuidarme, porque suelo hacerlo. La parte mía que lucho conmigo mismo para no caer en esos lugares. ¿Qué quiero decir? El arte, para mí, siempre lo planteo como la vida, de lo hipotético.
Yo no creo en verdades, creo que la verdad es algo transformable, es algo modificable. Lo que creo que es verdad hoy, mañana tal vez no lo sea. Voy construyendo verdades y deconstruyéndolas. Pienso igual el arte. Si vos me apurás mucho, para mí, Chaplin, en esa estética de blanco y negro, son personajes siempre marginales, siempre con grandes carencias afectivas, siempre que sufren, sufrientes, padecientes de la vida, son de los que están del lado difícil del camino. Son los que están de la vereda brava, los que transitan la ruta con pozos, ¿viste? Son los que van cargando mochilas, no van en auto o en aviones, van desde el otro lado, van del lado más peliagudo del sistema. Entonces el blanco y negro bien podría representar, insisto, en este plano hipotético, esta lógica. Son vidas que no conocen el rojo, el amarillo, el verde y el azul. Son la lógica polar. Vos fíjate, cuanto más básica es la vida, la capacidad emocional de una persona suele caer en la ambigüedad de blanco-negro. ¿Cómo te das cuenta si una persona tiene herramientas emocionales suficientes? Cuando sabe desarrollarse más allá del matar o morir. La persona más básica, emocional o intelectualmente, que plantea todo, hay que matarlos. Matar hay que matarlo. Entonces se ve decir, está hablando de ella, ¿no? Te da casi lástima decirle, pobre, qué fea forma de pensar la vida. Vamos a hablar de vida, no de muerte, ¿no? Saber cómo tener mejores vidas, no a quién hay que matar, sino cómo hacer para que mejores personas, más personas vivamos mejor. Entonces, ese desafío también lo que plantea es esto. Nos plantea una búsqueda de aquellos que el sistema, la modernidad, que en 1920 venía con un auge parecido al de un siglo después, se había inventado el ferrocarril, el periodismo, el cine, la radio, el mundo parecía las autopistas, los automóviles surgen con Ford, ya para los 20, los 30, parecía que el mundo iba todo perfecto, como siempre para una parte. Hay otra parte del mundo que no se pudo subir a esa modernidad. Bueno, Chaplin representa en sus películas esa otra parte del mundo. A los que la modernidad les dio la espalda, se los olvidó y les pasó por arriba. A los que le compró a 2 pesos el terreno para construir una autopista en la casa. Tipo los marginales. Exacto, los que están afuera de casi, si se quiere hasta, fíjate, a mí me gusta fuera pensar, del sistema, ¿no? Claro, me gusta pensar la estética de Chaplin más que como marginal, porque marginal es el que está afuera. A mí me parece que son personajes fronterizos. Yo creo que están en la frontera, ¿viste? En ese límite finito entre un lado y el otro. No soy un delincuente, pero no tengo cómo trabajar ni de dónde trabajar. ¿Y qué hago? Y ahí. Es en ese límite fronterizo con lo que implica la frontera, ¿no? Cuando implica esa cuerda floja, ese andar, no quiero desentonar, pero tampoco sé cómo encontrar color en mi vida. En esa búsqueda constante. Claro, los nadie, exacto, Gris, los nadie de Eduardo Galeano, claro. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, sueñan los nadies con salir de pobres. Bien, vamos a ver una escena, Gracias. El pibe de Chaplin, cuando tengan ganas de emocionarse un poquito con el cine, miren lo que quieran de Chaplin, el pibe es un hermoso menú. Vamos con el pibe, Mato, unos minutitos del pibe.
gracias. Hasta ahí. Gracias, Mato. Hasta ahí. Hasta ahí, buenísimo. Es una escena, como decía Ceci, una escena así que si la ves te conmueve. Acá se ve cortada, tal vez, y no se ve con la misma continuidad que en cine o en televisión, pero en serio es una escena conmovedora. Sí. Que la música acompaña mucho a lo que se va actuando. Exacto. Me está dando cuenta de eso. Exacto, Yari, viste, la música no solo le pone clima, sino que en eso, en el cine mudo le pone narrativa. Te hace bajar, la música te pone en tensión todo el tiempo. El personaje es un rol muy importante. Exacto, es un personaje más. Y ese personaje que conocidísimo, el de Charlotte, que es el que hace el pingüinito, imita el pingüinito, se llama Charlotte, en Candilejas no aparece. Es un personaje que a él le trae mucho rédito porque al casting que fue, cuando fue un casting por primera vez, Chaplin estudió todo para clown. Tenía la estética del clown, caerse. Acá había una Tandarica, lo imitaba en Mesa de Noticias hace muchísimos años. Había un actor que imitaba a Chaplin. Es un lindísimo desafío corporal para las personas que buscan sobre todo actuación teatral, imitar movimientos chaplinescos. Lo que hacía con el cuerpo era descomunal. Sin hablar te conmovía, te hace reír, te hace llorar. Hace un siglo atrás, pensá que el arte estaba pensado, el cine particularmente, primero como lo controla la literatura. Es más, en El juguete rabioso de Roberto Art, si lo recordarán, Silvio Astier empieza a trabajar vendiendo, llamando gente desde una librería con una campanita, atrayendo clientes, porque la mayoría iba al cine enfrente. Se pensaba que el cine iba a matar a la literatura. Había como un pleito simbólico que el cine iba a matar a la literatura. Como después se empezó la televisión, como ahora se piensa de Internet. Que iba a matar a los libros. Por el contrario, fíjate que ya redondeo esto y escucho, pero la gente que iba a ver a Chaplin iba con la idea de mataocio. Voy a entretenerme, voy a divertirme. No voy a ver, sí entiendo el mensaje, pero no me preocupa porque me río y me divierto. Entonces no me detengo, porque si hubiera tenido ese poder de fuerza, te imaginás, pero así mismo me quedé pensando, fíjate que lo exilian por su ideología. Por lo tanto, estimo que habrá tenido fuerza ideológica suficiente para que el gobierno de McCarthy decidiera exiliarlo fuera del país sin mandarlo a preso porque era un ídolo popular. Era como exiliar a, no sé, imagino a Maradona, así, che, ¿qué gobierno va a tener semejante espalda para tomar una decisión así? Pero es muy interesante tu pregunta, no estoy seguro de lo que te respondí, estimo yo que va por ahí. Para ser concreto lo que te decía, fíjate, Chaplin, además, más allá de lo ideológico, puede estar de acuerdo, el cine sí puede transmitir. Sí, tal cual. Exacto, vale. Sí, yo no, por favor, no quiero abrir de esto un debate. Lo que sí digo es que el cine, tal vez cuando surge una idea más de entretenimiento. Sin embargo, Chaplin marca una estética tan novedosa, tan diferente, inventa un nuevo arte, como Borges lo hace con la literatura, que inventa un público. Chaplin inventa un público cinematográfico. Con Chaplin se inventa una nueva manera de hacer cine, a tal punto que van a ver, ahora, Mato, si crees, lo que pasa, lo exilian 20 años, vuelve a recibir un Oscar honorífico, y nunca en la historia de los Oscars pasó algo parecido a esto. Fíjense, vamos a ver unos minutitos, aunque sea. Directora de Hollywood. Honorary awards for special achievements or services to our industry are determined by vote of the Academy Board of Governors. And this is an historic milestone in the life of the Academy. In 1972, Charlie Chaplin received an honorary Oscar. I've watched the clip many times. The inscription reads to Charles Chaplin for the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century. This master of cinema, one of the fathers of cinema, returned from a 20-year exile from the United States because of McCarthyism to accept this award, and it's so moving. It's so brief, yet it's so powerful. How can you not be moved to tears watching him receive it? Thank you for the honor of inviting me here. And, you're wonderful, sweet people. Thank you. Gracias, Mato. Fue el Oscar más aplaudido de la historia de la entrega de los Oscars. Más de 7 minutos estuvieron de pie todos los actores, las actrices, los directores. Nunca había pasado. Es algo increíble porque además, como decíamos, a Chaplin se lo acusa ideológicamente de ser contracapitalista. Y fíjense lo que hace cuando El Gran Dictador es un discurso muy antifascista, donde representa a un Hitler
habrán visto el Parlamento, si no búsquenlo, y miren incluso la película, una hermosa película, pero que es una burla total al nazismo y a lo que pasaba en Europa, pero también resuena una crítica feroz a la política estadounidense. No había tanta diferencia, casi está haciendo un juego de espejos entre el nazismo y la política internacional y la política social interna incluso de Estados Unidos. Por lo tanto, se imaginan que no era un artista cómodo para el sistema, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero ahí radica también su lado inolvidable, ¿no? Tal vez ser artista, no digo ser contra el sistema, pero tal vez tenga que tener algo de disruptivo, ¿no? Algo de cambiar la historia, algo de hambre, de gloria, de confianza y de rodearse, solo nadie cambia nada, pero de armar conjuntos o colectivos que apunten a salir un poco de lo vulgar. Digo, si todo el mundo hace TikTok, tal vez ser artista sea otra cosa, ¿no? Digo, estalla la Primera Guerra Mundial en 1914. En Europa estallan todos los ismos. Ahí por eso Fito Páez canta Yo no pertenezco a ningún ismo. Ismos son todas las vanguardias, ¿no? Vanguardia, avant-garde, en francés, es el primer pelotón del ejército. ¿Qué quiere decir? Toman un término bélico, los artistas, para salir a hacer la guerra de ideas. Si el mundo está matando a balazos, nosotros vamos a construir el antiarte, la guerra de ideas. Surge el dadaísmo, el impresionismo, el futurismo, el creacionismo, el impresionismo, el simbolismo, el futurismo, decíamos. Bueno, en estos ideales el futurismo lo funda Filippo Marinetti en 1909 en Italia, y de los ideales futuristas que salían a quemar iglesias y quemar bibliotecas y quemar cementerios porque decía que había que empezar el mundo de cero, pero también decían que la muerte era necesaria para limpiar a la humanidad. De los ideales del futurismo, para que vean lo que hablamos, la importancia del arte, Mussolini lo toman para sus camisas negras en Italia y Hitler para el fascismo. Los ideales impuestos en el manifiesto futurista se forman ideales políticos súper reaccionarios y verticalistas, no como los que vinieron después en Europa. Pero también surgen otros movimientos artísticos muy profundos. En cine, entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Alemania, una Alemania devastada, después de la Primera Guerra Mundial, y esto me encanta pensarlo así, surge un movimiento artístico increíble, tal vez de los puntos más altos de su historia artística cinematográfica. Tal vez el arte, muchas veces me pasaba a mí en los cursos que mis alumnas me decían, profe, pero ¿hay que ser una persona triste para ser artista? No, para nada. Pero tal vez quienes conocimos el barro tengamos mayores argumentos para pararnos en el césped. Cuando fuiste al barro y volviste, tenés un recorrido muy distinto a no haber ido nunca. Y sí es un precio a pagar el barro, pero no existe un tango, dice Dolina, no existe un tango que diga yo soy feliz. No existe un tango que diga hoy me recibí, la amo para siempre. Tal vez el arte tenga que ver con eso que nos falta, con esa carencia, con ese amor que no conseguimos, con esos besos que no probamos, con ese sueño que no cumplimos, con esa muerte que no digerimos, con ese saber que esto es finito. Y con ese saber que hagamos lo que hagamos, esto se termina. Tal vez ser artista radica entre una sensibilidad diferente, no para entristecerte, sino para embellecer, hacer de la tristeza un hecho estético. Hacer del dolor un hecho estético. Yo puedo hacer de dolor tomarme pastillas para dormir, tomar falopa y creerme que la vida loca es eso, recibirme y comprarme un gran auto y creerme que eso me va a hacer tapar la angustia interior, o hacer arte, que tal vez, me parece a mí, sea la mejor manera de convertir en algo bello incluso nuestras peores emociones. Bueno, en el caso de la mayoría de estos artistas que vamos a ver, hay atrás un gran dolor, hay atrás una gran carencia, que no tiene que ver con que a ellos les vaya mal en la vida. Tiene que ver con la carencia de ver que el mundo no se parece o se parece muy poco a lo que nos gustaría que fuera. Tiene que ver con saber que el crecer tuvo menos ventajas de las que creíamos. Tiene que ver con asumir la mentira de criar sin saber para qué vivimos, enseñamos a vivir a los demás. Tiene que ver con algo mucho más profundo, tiene que ver con asumir la pequeñez de nuestra condición y desde esa pequeñez hacer algo que cuanto menos engrandezca un poco este anonimato generalizado. Somos 30 millones de seres NN, al menos poder dejar algo que permita una pequeña huella de inmortalidad, que permita una pequeña huella, no desde el ego, sino de un hecho más profundo, que embellezca a las generaciones venideras. Tal vez hacer arte sea esa búsqueda de sembrar semillas superadoras del mundo que nos tocó vivir. Desde ese lugar, entonces, los alemanes, surge el cine del expresionismo alemán, un movimiento descomunalmente lindo que dio pie, por ejemplo, a la obra de Tim Burton. Todo lo de Tim Burton guarda cercanía con el expresionismo alemán. Ahora vamos a verlo en un video.
y sobre todo dio películas maravillosas, Nosferatus, El gabinete del doctor Caligari, digo, películas maravillosas donde blanco y negro era esencial, la luz era esencial y todo pasaba por la expresión. Sigue siendo cine mudo. Tanto ustedes como yo son fans de la obra de Tim Burton. Si bien hoy en día sus películas no son ni la sombra de lo que eran hace 20 años, Burton bebía y estaba inspirado de una de las corrientes artísticas europeas más importantes no solo dentro de la pintura, sino también dentro del cine. Con obras como El joven manos de tijera, Batman, Beetlejuice o Pesadilla antes de Navidad, Tim Burton hace uso de la corriente conocida como expresionismo alemán, que no solo la hace propia por medio de cada una de sus películas, sino que la convierte en su propio estilo, rememorando los clásicos del cine mudo en los cuales comenzó a usarse esta corriente artística en un ambiente audiovisual. No entendí. Y aunque hoy en día no hay muchos directores que usen esta técnica, Burton junto con Juan Antonio Bayona, Guillermo del Toro o Terry Gilliam son de los exponentes actuales que más se remontan a esto para contar sus historias en la pantalla grande. Alejándonos un poco de estos directores y yéndonos más a explorar qué es el expresionismo alemán, hablemos de esta corriente artística y qué es lo que la define. Para hablar de expresionismo alemán, primero tenemos que hablar de expresionismo a secas. Oye, despacio, cerebrito. La primera manifestación del expresionismo fue en la pintura a principios del siglo XX. Sin embargo, este también puede hacerse presente en la música, el teatro, la literatura, la danza, la fotografía y el cine, que es en lo que nos vamos a centrar. Aunque surgió en Alemania a finales del siglo XIX y principios del XX, este se remonta a más atrás, tomando también influencias de otras culturas y expresiones artísticas, ya sea del Renacimiento, o el simbolismo, o el postimpresionismo. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó devastada política, económica y moralmente, por lo que el dolor por el que atravesaba con las guerras y masacres la dejó marcada. Dumont llamó al siglo XIX el más violento de nuestra historia, y esta negatividad hace al expresionismo. Entendido como una deformación de la realidad, el expresionismo manifiesta más que nada la forma subjetiva de la naturaleza y el ser humano, más que una definición objetiva de la realidad propia. Al cine llega de forma tardía y se caracteriza por el uso de formas y figuras retorcidas, un gran manejo de las sombras para hacer énfasis en los sentimientos y situaciones específicas y una influencia un tanto gótica en cierto sentido. Con las guerras y el contexto histórico en el que nos ubicamos alrededor de los 20 y los 30, el cine alemán comenzó a tener gran influencia alrededor de todo el mundo, compitiendo junto al cine estadounidense y estando a la misma altura de este en aquel tiempo. Tras la guerra, Alemania destacó por hacer más fuerte este tipo de técnica, puesto que sus cineastas usaban sus propias emociones para exponer a veces su propia psicología con tal de hacer más profundo el filme. Destacaban escenarios oscuros, retorcidos y mórbidos, rozando casi el terror. Algunas de las películas más destacadas fueron El gabinete del doctor Caligari de 1920, El hombre que ríe de 1928, Metrópolis de 1927, El estudiante de Praga de 1913, Nosferatu de 1922 y estas solo por mencionar algunas. Pero como siempre todo tiene que evolucionar y esta corriente artística no es la excepción. Las telas pintadas usualmente usadas... En este sentido, en Europa tenemos el expresionismo alemán que marca una impronta cinematográfica muy fuerte, Fritz Lang con Metrópolis, después huyen para Estados Unidos empieza a construir un mercado cinematográfico, en Estados Unidos va pasando cuestiones parecidas con Chaplin y con una corriente de directores que empiezan a estar en auge, después surge Orson Welles, pero sobre todas las cosas, en Rusia, post-revolución, la revolución de los bolcheviques, la revolución roja, con Lenin en el poder, cobra un cierto auge popular. Sin embargo, cuando asume Stalin, la política se vuelve totalmente reaccionaria y era el arte en función a la revolución. La Unión República Socialista Soviéticas privaba cualquier marco a la opinión personal y había que respetar, el sistema estaba por encima de las personas. Sergei Eisenstein filma El acorazado Potemkin, lo que preguntaba Ceci recién. El acorazado Potemkin tiene para muchas personas es la mejor película de la historia. Otras tantísimas corrientes cinematográficas atribuyen 5
que el cine se explica en 5 películas. La primera, El acorazado Potemkin. La segunda, El ciudadano Kane, de Orson Welles. Ahora explicaremos por qué. La tercera, Sin condena, de Jean-Luc Godard. La cuarta, Psicosis. Y la quinta, para muchos, Carretera perdida, de David Lynch. En esos 5 eventos cinematográficos se podría resumir los grandes cambios, los grandes avances de la historia del cine. Por supuesto, en un vicio burgués de hacer una lista para todo. El cine es mucho más amplio que esta lista que acabo de dar. Pero para tener un esqueleto simple, y esta es tendencia a hacer un ranking de todo, bueno, medianamente me circunscribo a esta lógica de establecer un punto de apoyo, nada más, nada más. No quiero hacer de esto una verdad absoluta, ni mucho menos. Pero decíamos, entonces, Eisenstein logra algo que es el montaje. Por primera vez, después decíamos el efecto Khrushchev, ¿cómo era el efecto Khrushchev? Un hombre se lo filma durante 4 minutos a un actor mirando una cámara en primer plano. Quieto 4 minutos. Inmediatamente se pone en el montaje esa imagen con un plato de sopa, con una nena en un cajón fúnebre, con otra nena jugando. Entonces, y le pones música de fondo. Vos cuando lo mirás y después lo dejan mudo, cuando mirás la imagen te parece que la cara del actor va cambiando según lo que venga después. Cuando está el plato de sopa y vuelve, te da la sensación que esa cara está agradable. Cuando va la imagen de la nena en el cajón fúnebre y vuelve, te da la sensación que esa cara está padeciente. Cuando va la imagen de otras nenas jugando en el piso y jugando con unos juguetitos y demás, en el piso, y vuelve, te da la sensación que está iluminada la cara. Sin embargo, ¿cuál fue el truco? Es la misma imagen, pero la música y lo que viene después te condicionó a vos a mirarlo de una manera. Ahí demostró el condicionamiento que genera el montaje, la capacidad de hacer montaje. Sergei Eisenstein, en el acorazado Potemkin, que representa la batalla naval rusa contra los zaristas, contra las tropas zaristas, creo que en 1905 fue la batalla, en el 28-29 firma el acorazado Potemkin, que es un hecho maravilloso porque logra, entre otras cosas, 3 grandes hallazgos. El primero, la idea de simultaneidad de tiempo. Mientras pasa esto, también pasa otra cosa en el departamento de enfrente, otro arriba, otro. El cine permite la simultaneidad de tiempos. Segundo, el montaje. Por primera vez la película tiene un montaje esencialmente pensado desde el rol del director. El director cobra un papel supremo. Che, de todo esto que filmamos, ¿qué queda? Queda este pedacito, y esto lo recorto y lo pongo al principio, esto lo saco y el tercer gran hallazgo es el salto temporal. Sergei Eisenstein juega con los saltos temporales para adelante, para atrás, hasta acá impensado en el cine. Entonces es una revolución, es un cambio, ya era otra forma de pensar el arte. Sin embargo, en Estados Unidos surge la caída de la bolsa, la famosa caída de la bolsa y demás, el crack, el famoso crack, que la industria se viene a pique. Cae abruptamente el cine en Estados Unidos, pero en Europa había surgido en 1924 un movimiento que sigue presente hasta nuestros días, y para mi gusto de los más lindos movimientos artísticos que existieron, que es el surrealismo. Surrealismo surge de André Breton en 1924, escribe Manifiesto, inspirado en la obra de Freud, La interpretación de los sueños. Cuando Freud postula que lo que soñamos no es azaroso, que yo no me sueño siendo un monje tibetano haciendo una huelga de hambre en el Tíbet, no tiene nada que ver ni con lo que veo ni con mi esencia, lo que sueño me representa, empieza a entenderse de otro lugar la vida. Ah, che, entonces lo que pasa en mi cabeza, soy dueño o dueña yo, apa. Ah, ya cambió. Ah, y puedo apropiarme de eso y puedo entenderme a través de los sueños del inconsciente. Epa. Los surrealistas, ¿qué dirán? Lo que soñamos es tan real como lo que vivimos. Es tan real lo que pasa en su cabeza en este momento, en la de ustedes, como este vaso. Es lo mismo. Digo, amplían el horizonte de realidad. Y vamos a ver un corto surrealista que para muchas personas también dio comienzo a un modo de hacer cine, que es Le Chien andaluz, El perro andaluz, dirigido por Luis Buñuel, producido por la mamá de Salvador Dalí. Salvador Dalí también un artista surrealista. Los surrealistas creían que con su movimiento iban a transmitir una idea de izquierda. Y no es menor, fíjense, ahora lo vemos, vamos a ver un pedacito. Es importante esto, que es el tango, escuche, mejor dicho, todo. Cuando quiera, Mati.
a llegar, sino a ver, lo decimos lo que tenemos. Hasta ahí. El perro andaluz, después mírenlo. Este cine surrealista, no le busquen la lógica, como decíamos, es totalmente inexplicable. Mírenlo como una pesadilla, como un sueño, pero van a ver que en toda esa cuestión ilógica tiene un mensaje, tiene algo subliminal. Primero, sexual, pregonaban la libertad sexual, pregonaban la igualdad en muchos aspectos, pero también pregonaban la libertad en su máxima expresión. Y tiene un detalle que no es menor. Buñuel, Salvador Dalí y Federico García Lorca vivían en la misma pensión y creían en la bisexualidad y defendían la bisexualidad hace un siglo atrás, repito, era un hecho mucho más osado esto. Y además tiene ideales comunistas. Salvador Dalí después conoce a Gala y se vende por completo esto, se va a Nueva York, reniega de su pasado comunista y bueno, cambia por completo su lógica. Sin embargo, Luis Buñuel es el único que se mantiene y dicen que el título El perro andaluz refiere a una burla a Federico García Lorca, que era andaluz, porque en todo el corto no aparece un solo perro. Entonces el título no tiene ninguna lógica narrativa. Sin embargo, parece que es una burla que le hacen a Lorca, que se fue de la pensión en este trío amoroso sexual que componían, y dicen que el dinero para ese corto lo puso la mamá de Salvador Dalí porque no tenían un peso, que vivían precariamente. 3 artistas que años después se consagrarían. Federico García Lorca sería asesinado 6 años después, hasta hoy nunca se encontró el cadáver, por la dictadura de Franco. Sí. Ahí aparecen algunos montajes en el video. Claro. En la mano, por ejemplo. Exacto. Como vos decías, Jan, exacto. A veces mucha idea de montaje paralelo, de historia que pasan a la par. Y es muy de los sueños, ¿viste? Abrís una puerta, se asoma una mano, asoma una persona muerta, abajo una mano colgando, la mano también contaminada que después va a llevar a una situación sexual. Decís, aparece un montón de simbologías, pero nada es claro. Aparece otra manera de contemplar el arte. Eso es lo que hacen los surrealistas. Y fíjense, el surrealismo dio pie, por ejemplo, a la música de los Beatles y de Pink Floyd. No hubiera existido Pink Floyd sin los surrealismos, sin los surrealistas. No hubiera existido la música electrónica. No hubiera existido los Simpsons. Los Simpsons son surrealistas. El tiempo no pasa nunca, ¿vieron? Siempre tienen más edad los personajes. Tienen 27 temporadas y siguen la misma edad. Tienen 4 dedos las manos. Son amarillos. Bueno, aparte casi... Es más, yo he contado alguna vez, los Simpsons puede leerse como un sueño de Homero. Cuando Homero agita la latita con la burla que le hace Bart y la abre y queda en terapia intensiva, hay quien cree que una manera de leer los Simpsons es como que todo sucede en la cabeza de Homero. Por eso el tiempo no pasó nunca. Que Homero sigue en terapia intensiva internado. Todos los capítulos siguientes, claro, está en coma. Incluso el Joker, la película del Joker puede leerse así. Si prestan atención, la última película de Todd Phillips, en la película todo el tiempo los relojes marcan las 11:11. Que además era un número bíblico, el tiempo no pasa en la película. Una hipótesis posible para el Joker es que todo sucedió en la cabeza de Arthur, ¿no? Que pasó en la cabeza del personaje, en realidad no pasó nunca todo lo que se narra. Entonces el surrealismo dio pie a grandísimas obras y a grandísimos avances. Pero vamos a salir de eso y vamos a apurarnos un poco. Con respecto a Lo acorazado Potemkin, algo que me olvidé decir que es la escalera de Odessa. Hay una escena del acorazado, si van a mirarla, inolvidable, que es la escalera de Odessa, que cuentan que eso pasó en serio. Es una escalera donde el ejército llega de golpe, intempestivamente, y mata a mansalva lo que estaban manifestando ahí. Esa misma escena fue recreada por la película Los Intocables de Brian De Palma, protagonizada por Kevin Costner en los 90, unos 50 años después. ¿Qué quiero decir con esto? El cine muchas veces se referencia en el propio cine. Si ven, era hace una vez en Hollywood, la última Tarantino, un peliculón de 3 horas, pero difícil, no es para los que les guste el vértigo, de una película que hay que llevarla, pero peliculón, te va a explotar los ojos de cine a otro ritmo. Aparecen muchas referencias a otras películas. E incluso, miren, en Toro Salvaje, uno de los clásicos de Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro, que es la historia de Jack LaMotta, el boxeador, cuando pelea con Sugar Ray Robinson, la pelea con Sugar Ray Robinson, que es histórica en el box, cuando Sugar Ray Robinson lo tira y la caída de Jack LaMotta, interpretada por Robert De Niro, es una referencia, un homenaje a la escena de Psicosis en la ducha. La escena de Psicosis en la ducha la vamos a mínimamente, ya la referenciamos en la clase un par de veces, ahora mínimamente vamos a comentarla y a mencionar algo, cómo hizo Hitchcock esa escena en la ducha de Psicosis, donde tiene también un grandísimo hallazgo. Tardó una semana para filmarla, una escena que dura 3 minutos en la película, que no hace a la esencia y que además tiene un grandísimo cambio. La película viene siendo protagonizada por la chica, Emma, no me acuerdo cómo se llama, Mena, no me acuerdo cómo se llama el nombre del protagonista, del personaje, en Psicosis. Cuando llega al Bates Motel, llega en la mitad de la película, se está duchando, la matan y mataron a la protagonista en la mitad. Eso también es una rareza enorme, otro hallazgo de Hitchcock, una transformación del cine, cambió la historia del cine. Recuerden que en los 50 todavía no se podía mostrar escenas de sexo ni de violencia en el cine. Ya lo hablaremos de esto, pero bueno. Decíamos entonces, hasta posguerra en los 40, ya en 45 termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Europa, sobre todo en Italia, que es otro país que quedó devastado como Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Italia queda devastada.
y surge un movimiento inolvidable que es el neorrealismo italiano. Con obras cumbres, entre ellas Ladrón de bicicleta, Ladri di biciclette, la hemos trabajado alguna vez cuando mandé ejercicios online para hacer con los cronopios, decía, peliculón, poesía pura, desde la extrema pobreza. Y se empieza a demostrar que el cine no necesita recursos económicos, sino talentos y equipos acordes a contar historias visuales. Y surge otra idea del cine, una concepción novedosa, donde incluso cobra un papel central el arte cinematográfico, porque Roberto Rossellini, en una película llamada Roma Città Aperta, Roma Ciudad Abierta, otro peliculón que me olvidé de poner en la lista, mala mía, pero mírenla también, digo, en Roma Ciudad Abierta rescata más de 60 judíos perseguidos en plena Segunda Guerra Mundial, haciéndolos pasar por actores de reparto, de extras para su película y cambiándoles los nombres. Entonces el cine cobra un papel también político esencial. Eran años donde el artista se jugaba la vida literalmente. Lo vimos en Federico García Lorca, lo matan por comunista y homosexual, más por comunista que por homosexual. Pero digo, escribiendo a favor de la mujer. Cuando escribe Bodas de Sangre, parece hecho hoy por el movimiento feminista actual. Digo, che, es un canto de libertad a la mujer. Entonces no le perdonan eso. André Breton es perseguido, Duchamp, todo, pero muchísimos artistas de la época son perseguidos por sus ideales políticos. Tienen que escribir con otros nombres, con seudónimos, no firmar, no aparecer en obras. Son años de caza de brujas, ¿no? De cacería de brujas, donde además las excusas siempre eran las mismas y no había manera de zafar, porque venían como en la época de la Inquisición, que venían y te decían, a ver si ese es el Padre Nuestro, ¿sabes el Padre Nuestro? Si no lo sabías, te mataban porque eras hereje, y si lo sabías, te mataban porque decían que te lo estaba dictando el demonio. Entonces venían a matarte sí o sí. No importaba la escuela, la pregunta era un simple formalismo. En esta época de cacería de brujas, post Segunda Guerra, pasa parecido. Entonces, y ahí el mundo se parte en dos. Guerra Fría, ya lo saben, Unión República Socialista Soviética, Estados Unidos. Capitalismo, comunismo, se divide en el mundo, países, y eso en el cine repercute por todos lados. El único país que realmente queda bien parado en términos cinematográficos es Italia, con ese neorrealismo. Y Estados Unidos se empieza a reconstituir y surge lo que llamaron la Edad de Oro. La Edad de Oro de Estados Unidos del cine lo consideran la década del 40 y del 50, donde entre otros, y entre otras surgen Marilyn Monroe y surge James Dean, con Rebelde sin causa. Surgen dos íconos de belleza. Entonces aparece el cine como constructor de belleza artística, pero también de belleza amorosa. Y ya las personas empiezan a ir a ver al cine no solo entretenimiento, no solo compromiso político, no solo la parte marginal, sino también belleza física. Y empieza a ser el cine un puente de construcción de una nueva concepción de la belleza, tanto masculina como femenina. James Dean marca una impronta donde todos los hombres querían parecer James Dean. Rebelde, encima muere de una manera parecida a la película, muere haciendo picadas, hacían picadas donde corrían aceleraban en autos y frenaban al límite de un acantilado. Y se pasó y no frenó en el auto, se le pasó de largo. Algunos dicen que estaría quizá con algún estupefaciente, algo encima, ¿no? Pero sea como sea, James Dean tiene una muerte acorde al personaje que armó de Rebelde sin causa en la película. El caso de Marilyn no está muy lejos de eso. Entonces, para los 50 el cine estadounidense cobra un auge incomparable. En los 40 y los 50 la Edad de Oro y surgen muchísimas películas descomunales. Ahora bien, acá hago un parate y nos vamos a meter en un tema que tal vez sea más parecido a lo que hablábamos. Porque Stanislavski hace una gira por Estados Unidos y conoce, ahí Lee Strasberg conoce a Stanislavski y se fascina escuchándolo. Se fascina. Entonces recoge el método de Stanislavski de teatro para aplicarlo al cine. Y funda el Actor Studio, un lugar del que salieron, entre otras personas, James Dean, Paul Newman, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Brad Pitt, Meryl Streep. Los íconos del cine parecen ser producto del método de Lee Strasberg. Y acá cabe una salvedad y acá es donde yo voy a tirar un freno de mano. El método de Lee Strasberg es una reformulación bastante ingeniosa del método de Stanislavski. Pero no inventó nada Lee Strasberg. No inventó nada. Lo que hizo es reacomodar, hizo lo que hizo la Biblia con los mitos griegos. Cambió un par de nombres, reacomodó otras cosas. Digo, lo que hace, a ver, llamémoslo al fútbol, lo que hace un técnico que llega y tiene todo el equipo armado. Mueve 2 o 3 piezas, pero mantiene toda una lógica que ya existía. Lee Strasberg no fundó un método actoral como muchas personas creen. Lee Strasberg reacomodó ideales del personaje que tanto amaba, que era Stanislavski, que fue Konstantin Stanislavski, que fue el primer teórico, el primero que teorizó sobre cómo se actúa.
Porque antes actuar era simplemente un acto declamatorio, había que aprender letra y decirlo de manera solemne y elevada, en lo posible sin afectación emocional. Entonces, ser actor era simplemente un acto de saber impostar voz, mantenerse incólume todo el acto. Por el contrario, Strasberg dice, eso es la antiactuación. Actuar es accionar, es sentir. Stanislavski dice eso, perdón. Y Lee Strasberg recoge el guante. Ahora, lo aplica al cine. Ya redondeo este concepto y escucho todas las preguntas. No. Pero sí, ya, esto mínimo, es un segundo, les pido más. ¿Qué quiero decir? Esto de adelgazar 20 kilos, de encerrarme en una pieza 18 horas. Yo le conté, yo lo hice cuando filmé el Joker, me fui a vivir a Capital una noche, a pasar una noche a Capital, a dormir en la calle, a pedir en los semáforos y dormí en un cajero al lado del Teatro San Martín. Lo hice para experimentar eso. Pero no figura en el método de Lee Strasberg esto. Lee Strasberg no dice hace esto. Tal vez se parece más a Brisky que a Lee Strasberg, al hiperrealismo. Lee Strasberg te dice cómo me las ingenio para construir emociones sensoriales, memoria sensorial, a partir de estímulos externos. Y la pregunta clave de Lee Strasberg es, ¿qué haría yo en esa situación? A ver, ¿qué haría Rodrigo si fuera Hamlet? Que tiene que debatirse entre matar a su tío y a su madre para vengar a su padre o callarse la boca y ser príncipe. ¿Qué haría Rodrigo? ¿Dónde radicaría, para que no sea biográfica la actuación? En esto, que yo nunca viví nada de eso. Lograré meterme en el personaje cuanto más me crea la situación dada. Y para esto es importante algo que hablamos creo que una vez con Lorenzo dentro de la clase, digo, tener un corpus de conocimiento, de recorrido que me permita saber leer situaciones dadas. Pero por otro lado, si no lo tengo, no es que no puedo ser actor o actriz, pero tal vez sí, que tengo que entender esto como un viaje, un proceso. Che, ahora estoy acá. Si estoy aprendiendo a jugar ahora, no puedo pretender representar un tranvía llamado deseo. Sí, me faltan herramientas, me falta recorrido, pero a esta altura voy bien y voy en ese viaje. Está buenísimo. Pero no quieran pasar de Buenos Aires a Ushuaia en un viaje en avión. Porque en el arte el viaje siempre es, ni siquiera es sin auto, mirá. Me estimo decir que hasta en bicicleta, no que sea a pie, pero en bicicleta es lento el viaje, el crecimiento. No es tan evidente, no es que antes actuaba mal y ahora actúo re bien. Ah, hoy ya entendí cómo se actúa. No, hoy listo, ya entendí todo. No es un viaje así de revelador, no es que me recibo de algo. Es un viaje paciente donde la superación a veces nos cuesta verla. Pero esa superación se nota de trabajo en trabajo y afuera, ahí está la cabeza que dice, che, epa, esto va, va, por ahí va. Che, ponele más de aquello. Pero guarda correspondencia directa con cuánto me crea capaz de hacer lo que estoy haciendo. Tal vez saber actuar no sea más que un acto de construir confianza, adquirir herramientas y saber disfrutar ese ámbito de poder, que dura poco, que es un espejismo, que es una burbuja y que ahí radica su magia. Que cuando te bajás, tu vida sigue como todos los días. Ahí radica la magia de eso, pero que ahí arriba dejás un pedacito de vos. Hoy lo hablamos también con una amiga, digo, en cada escenario que pasás, vos dejás algo de tu vida, o algo de tu muerte o de tu inmortalidad. Tal vez dejás algo que hace que cuando vuelvas a ese escenario te vuelvas a ver, te vuelvas a escuchar un pedacito tuyo. Y tal vez sea aplicable a todos los campos donde uno expone su físico, sus emociones, su decir, su imagen, tal vez sea un poco exponerse a eso. Ahora sí, preguntas que quieran hacer. Primero quería saber el método Stanislavski que dijiste, ¿qué año es? El método Stanislavski surge más o menos en 1890, fin del siglo XIX, en Rusia. Ah. Es el primero, sí, muy atrás, el primero que funda, para actuar hay que tener estas teorías. Y recurre a algunos saberes, algunos de ellos, para mi gusto, mal leídos. Para mí mucha gente leyó mal a Stanislavski. No es que me haga el superado, por favor, pero cuando escucho hablar de Stanislavski, me parece que se perdieron algunas cosas. Stanislavski cuando habla de memoria emotiva no dice, imagínate la muerte de tu madre para llorar en escena. Dice, tal vez, en otra traducción, lo que sería memoria sensorial. Si vos transitaste alguna vez un dolor, bueno, ese dolor, esa memoria del dolor, podés reflejarla en lo que quiera, podés representarla en el dolor de ver a un perro que lo pisó el auto acá afuera, y salgo y veo a un perrito atravesado por una camioneta y ladrando y balbuceando. Entonces, esa imagen puede representarme el dolor. Digo, no necesariamente tengo que llevar al fondo de mi emoción y pensar la muerte de mi madre para llorar, porque si no voy a afectarme emocionalmente y no puedo salir del llanto. Por el contrario, si pienso una imagen, un momento que me recuerde algo de esa emoción, cuando desaprobé un final, y algo parecido, si uno transitó en el cuerpo tiene memoria, las emociones tienen memoria. Entonces uno puede posicionarse desde eso. Por eso, tal vez, Brisky decía, para ser buen actor hay que saber cagarse de hambre. ¿Pero qué implica esto?
ser buen actor, lo charlamos también con alguien, no sé si está Belu hoy, lo charlamos con Belu alguna vez. Che, yo quiero dedicarme al teatro, pero no sé si tendré la espalda suficiente o si tendré la plata suficiente. Si yo quiero vivir frente a Plaza Paso, con un departamento, un auto, pagando la cuota de un auto cero, comprarme el último reloj y el último celular, tal vez, en el teatro no encuentre el suficiente ingreso económico para sostener ese estilo de vida. Pero hago el juego inverso. Tal vez sea un momento de retroceder y ceder algunas cosas, de tener un celular más simple, de no tener auto, de andar en bici, de alquilar un departamento más simplón, para construir una lógica tal que te permita algún día llegar a ese lugar, ni hablar. Pero si yo quiero tirar el centro, que está en la tribuna, me parece que ahí está la frustración. El teatro de por sí es una grandísima oportunidad económica, incluso autogestiva, haciendo vos, escribiendo vos tus obras. Por eso es importante proveerte de herramientas. Pero si yo lo que busco, ahora si busco divertirme en el teatro, hacer un hobby, un pasatiempo, está bárbaro. Pero si yo quiero pensarlo como estilo de vida, tal vez deba saber renunciar un poco a algunas cosas. Tal vez sepa pasar un poquitito, en pos de cuando el objetivo es claro, la renuncia no duele. La renuncia duele cuando no sé a dónde voy. Entonces me frustro y digo, ¿qué carajo estoy haciendo en mi vida? No sé, estoy acá tirado. Ahora, si mi objetivo es aquel, nada me pesa, porque tal vez los sueños se pueden medir en cuánto estoy dispuesto a renunciar en pos de ellos. Una linda manera de saber si me late o no es a cuánto estoy dispuesto a renunciar. Tal vez si seguimos apostando a lo seguro, nos vamos a perder las cosas importantes de la vida. Y si algo tiene de maravilloso el arte, es lo inseguro. Acá no hay certeza, no es que escribís una obra y esta obra sabés que es un éxito. Yo puedo tener un gran director, grandes actores y actrices, gran elenco, gran comediógrafo, gran escenógrafo, gran continuista, gran montajista, gran musicalizador, y no hago una buena película. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? La suma de las partes no es igual al todo en el arte. No funciona así. Y también otra cosa, yo puedo hacer una película mediocre hoy y en 30 años es cine de culto. No está tan claro el concepto de verdad en el arte. En la vida, para mi gusto tampoco, pero digo, volcado al arte, sinceramente creo que es un constante de construirnos y sí proveernos herramientas y sí apasionarnos. El secreto está en la pasión, en la continuidad, en la paciencia, en la humildad de aprender. El secreto está en cuánto voy a creerme que yo puedo ser exitoso en este punto, exitosa. Ahí radica un poco la clave de todo, pero después aparecen las excusitis. No, que no podía, que no tenía plata, que no me alcanza, que creé, me quise, pero los hijos y ahora, y virtual no me gusta, y bla, bla. Yo todo eso lo decodifico así, bla, 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 bla. Excusiti, le tenés miedo al éxito, no te querés comprometer de lleno en nada. Comprometete lleno, vamos hasta el fondo del mar. 4 cosas. Nosotros llegamos más o menos hasta los 40. En los 50 y 60 surgen otras corrientes cinematográficas hermosas que me encantaría convidarles y que es para desarrollar en otros términos y en otros tiempos. No pensé que iba a durar tanto esto. Bueno, digo, surgen directores como Ingmar Bergman, uno de los más grandes de la historia del cine, el 7º sello de Bergman, Persona, La fuente de la doncella. Son películas descomunales para todos y todas aquellas que aspiramos a vivir o a hacer de esto un estilo de vida. Yo en serio invito a que vean a Bergman. Invito a que se sumerjan en otros mundos posibles, que salgan del cine pochoclo, que se permitan ver con otros ojos la realidad. Como uno mira el cine, también es una de las formas que tiene para mirar la realidad. Aperturarse a otras películas es aperturarse a otras visiones de mundo. El cine iraní de Abbas Kiarostami, El sabor de la cereza, La manzana de Shaiman Malbaf. Nos quedamos en esto, nos quedamos a mitad de camino. El cine clásico se considera hasta los 60. Después de los 60 entra el cine moderno. De los 70 en adelante, con la guerra de Vietnam, con el Woodstock, con la supuesta llegada del hombre a la luna, que hasta hay rumores que el alunizaje lo filmó Stanley Kubrick, que es parecido a la puesta en escena semejante a lo que hizo en 2001 Decía el espacio. Digo, con el supuesto alunizaje del 20 de julio del 69, surge una nueva concepción del mundo y del cine. A partir de los 70, surge la posibilidad de mostrar violencia explícita, sexo explícito, desnudez. Eso estaba impensado en los 50. Repito, por eso la escena de Hitchcock en la bañadera, ¿no? Que no puede mostrar los pechos y el cuerpo de la actriz no es el de la protagonista, es de otra, de una modelo, el que se expresa ahí. Entonces, y se decía, tardó una semana en mostrarse. En los 50 surge Hitchcock, Federico Fellini, Ingmar Bergman, directores que cambiaron por Truffaut, Godard. Y surge en Francia, esto me interesaba decirle, surge en Francia un modelo llamado la Nouvelle Vogue. La Nouvelle Vogue, en francés, la nueva ola, a partir de una revista llamada Carrière du Cinéma, eran todos críticos de cine. Entonces, los directores que decían, estos críticos no hacen criticar, hagan cine ustedes. Tanto criticar, hagan cine ustedes, hagan cine ustedes, hagan cine ustedes. Perfecto, estos directores de cine, Alain Resnais, Claude Chabrol, François Ozon,
decía Jean-Luc Godard, dice, listo, vamos a hacer un movimiento llamado La Nueva Ola. Y fundan un nuevo cine y hacen películas descomunales. Entre ellas Sin Aliento, con Jean-Paul Belmondo de Godard, con Jean-Paul Belmondo de Godard, que en algún punto representa montones de estéticas nuevas. Entre ellas, miren esta escena, cuando la miren Sin Condena de Godard, ¿se acuerdan de esta escena? Están jugando así, primero, el cine de la Nouvelle Vague era con cámara en mano, generalmente en blanco y negro. No utilizaban edición. Le tiraban la idea a los actores y las actrices y el elenco improvisaba casi todo. No utilizaban sonido ambiente. No utilizaban casi efectos lumínicos. Admiraban la obra de Orson Welles, la de Citizen Kane, la de Rosewood, la palabra, antes de si conocen la historia del ciudadano Kane, empieza con un famosísimo empresario que había comprado a toda la prensa, que era el dueño de todos los medios de prensa, y que antes de morir dice Rosewood, una palabra que todo el mundo se debate qué era. Bueno, en eso gira el Citizen Kane. Ópera prima de Orson Welles. La primera película que hace en su vida, tenía 26 años, es El Ciudadano Kane. Y cambió la historia del cine. Digo, ¿no? Para los que desconfían de las edades. Por otro lado, la Nouvelle Vague genera algo parecido. Surgen los 50, eran críticos de cine y surgen con ideas, primero de izquierda, a tal punto que Jean-Luc Godard no participa en Cannes. Cierran el Festival de Cannes, Godard, Resnais, en pleno mayo francés, adhiriendo a los ideales del mayo francés, cierran, no permiten que se exhiban películas en Cannes, en el Festival de Cannes del 68. Un compromiso político absoluto. Y Godard, bueno, filma con los Rolling Stones un documental. Eso vemos con la obra de Scorsese, de Martin Scorsese, cómo utiliza los planos. ¿Llegó el invitado? Vamos, habemos invitado. Dejamos todo en manos del invitado. Que comande usted, maestro. ¿Me escuchás ahí, Rodri? Te escuchamos, hijo querido. Hola, maestro. Hola. Bueno, no, pará que no te escucho muy bajito, esperá, no sé qué. Bueno, soy muy malo con la tecnología. Hola, no hay hola. apuro. Hola. Nuestro tema del miércoles pasado. Ahí está. Rodri. Hola, Vicu, querido. ¿Cómo anda, señor? Hola. Bien, buenas a todos y a todas. Bien, tengo una mano manchada. Estoy justo cocinando que vienen dos amigos míos que quedamos en comer hoy. Somos 3 nada más, por supuesto, no podemos juntar mucha gente. Nada, quería pasar a saludarte, Rodri, bueno, y a todas y a todos los que están ahí escuchando a Rodrigo, para contarles, sumarme a la iniciativa de la charla que vamos a hacer con Rodri. La verdad que yo por lo menos que no soy docente, estoy contento de poder contar un poco mi experiencia y poder explayarnos sobre esta vocación tan preciosa que es el actuar, en realidad, el arte en general. Así que, no sé, Rodri, ya comentaste un poco de qué va a ir la charla, imagino. Medianamente hemos comentado también los flyers y demás. Si querés vos contar un poquito más, Vicu, decirles esto. Realmente hoy estamos dando la historia del cine y herramientas para actuar en cine. Y tal vez estamos hablando de esto, ¿no? Que caemos en espejismo de creer que todo está resuelto y que todo es muy copado. No sabemos ver el otro lado, el esfuerzo que hay atrás, el tiempo, la dedicación. Y contaba que justamente en la charla también se va a aperturar y poder diferenciar la vida Instagram a lo que en verdad es la profesión. Y el esfuerzo que hay atrás lindo, y la búsqueda linda, pero sobre todas las cosas, me parece a mí que el secreto está en propositarte, ¿no? Cuando va para ahí, sabes a dónde vas, las cosas empiezan a fluir. El hecho es no sucumbir ante que no aparezca el llamado de Polka o de Netflix y saber entender que cuando sos bueno las oportunidades aparecen y si no las generás vos, ¿no? Estamos hablando un poco en ese sentido. Sí, totalmente. Yo creo que ante todo somos creativos y esa palabra abarca no solamente lo actoral, más en esta época en donde tenemos la posibilidad de herramientas virtuales, donde poder mostrarnos, donde poder contar algo, donde poder de alguna manera hacernos visibles frente a una industria. Mira, yo justamente estamos con un grupo de actores luchando para que se modernice un poco todo y se ayorne un poco nuestra industria a lo que está pasando en el mundo. Y creo justamente con esto de que a mí me pasa hoy que estoy haciendo mucho más self-tape, grabándome con un celular a la hora de hacer una prueba de cámara y no poder estar personalmente. Y realmente es un ejercicio muy interesante, porque estás solo, estás con una cámara y tenés que mostrarte en una escena, con un personaje, con un texto. Entonces, primero que nada, creo que un actor tiene que tener herramientas para actuar en cualquier lado, o sea, en cine, televisión, teatro, puede actuar tranquilamente en un espacio público, en donde sea. Después, bueno, charlaremos obviamente sobre las diferencias que hay
los tipos de cámara, el tipo de plano, la economía de gestos, economía corporal, la diferencia que hay, ¿no?, entre un proceso teatral, de ensayos y un proceso de cine. Es un lenguaje diferente, pero en el fondo el actor tiene que buscar esa verdad, buscar esa organicidad, y lo que más lindo tiene todo esto es el proceso. Así que eso, por lo menos desde mi experiencia, trataremos de abarcarlo y por supuesto también escucharlos a todos y a todas ustedes, que uno aprende también escuchando, que es muy importante. Qué lindo, Vicu, qué lindo. El 22 va a ser un momento maravilloso, vamos a disfrutarlo mucho. Te agradecemos que seas parte de este grupo de cronopios, te agradecemos que te hayas sumado a esta ola verde, a esta onda verde que nos representa, y una vez más vos con tu humildad siempre, tu talento, tu grandeza. Yo lo digo siempre, cuando sea un grande quiero ser como vos. La verdad que admiro tu bondad y tu corazón tan grande, en serio, y tu humildad, para incluso esto, compartirnos este momento tan agradable, que despertaste una linda magia ya en el grupo, ya los ojitos, si vos vieras, veo los ojitos, de escucharme hablar a mí de cine, escucharte a vos, cambiaron los ojitos abruptamente, y celebro que sea así, era la idea, que traigas esa magia maravillosa. Por favor, por vamos a favor. ir de una charla profundísima. Sí, totalmente. Creo que se hace entre todos. Nosotros entendemos de que el secreto actoral y de alguna manera el ciclo actoral se cierra con el espectador, y el proceso más lindo que tenés es teniendo un compañero, ¿viste? Sea un director, sea un autor al lado y propiamente un actor o actriz. Entonces, la verdad que para mí es un placer el poder acercarme y poder contarte un poco de cómo yo llevo las cosas. Así que compartirlas con todos ustedes y todas va a ser especial, y te agradezco, Rodri, a vos el espacio. Me dijo wow. Un placer enorme, nos vemos el 22 para seguir creando mundos. Un abrazo gigantotote, gracias por tanto. Abrazo a todos y a todos los cronopios que están ahí. Un beso muy grande, de verdad. Ya nos vemos el 22. Gracias, Rodri, gracias de verdad. Chao, Vico, abrazón, éxitos. Adiós. Adiós. Gracias. Yo no quería que se fueran por eso.